Queremos encontrar todos los valores de x de manera que la serie dada converja. Esto se llama el intervalo de convergencia, donde el intervalo de convergencia de una serie de potencia es el intervalo de valores de x en el que converge la serie. Para encontrar el intervalo de convergencia, primero aplicamos una prueba de convergencia de series infinitas. Esto nos da un intervalo abierto de convergencia, y luego verificamos los puntos finales para determinar si la serie converge o diverge. Esta información nos dará el intervalo de convergencia. Entonces aplicaremos la prueba de razón para determinar el intervalo abierto de convergencia, donde sabemos que este límite debe ser menor que 1 para que la serie converja, y luego probaremos los puntos finales para ver si la serie converge o diverge. Entonces, primero, observe que un sub n sería igual a 2 a la enésima veces x a la enésima, multiplicado por la cantidad n más 1 dividido por la cantidad n más 9 y, por lo tanto, un sub n más 1 sería igual a 2 a la potencia de n más 1 veces x a la potencia de n más 1 multiplicado por la cantidad n más 1 o n más 2. Dividido por la cantidad n más 1 más 9 o n más 10. Entonces, ahora encontraremos este límite. Así tendremos el límite a medida que n se aproxima al infinito del valor absoluto de un sub más 1. Ahora, en lugar de dividir por uno secundario, multiplicaremos por el recíproco para que tengamos la cantidad n más 9 dividido por 2 a la enésima x a la enésima multiplicado por la cantidad n más 1. Ahora, mirando la base 2, observe cómo tenemos n factores de 2 aquí, n más 1 de 2 factores aquí. Tenemos un factor más de 2 en el numerador. Entonces esto se simplifica a 1. Esto se simplifica a un factor de 2. Lo mismo para las xs. Tenemos n factores de x aquí, n más 1 de los factores de n aquí. Tenemos un factor más de x en el numerador. Entonces esto se simplifica a 1. Esto se simplifica a un factor de x. Entonces, ahora tenemos el límite cuando n se acerca al infinito del valor absoluto de 2x. Multiplicado por la cantidad n más 2 veces la cantidad n más 9. Dividido por la cantidad n más 10. Multiplicado por la cantidad n más 1. Mirando solo la parte n, observe cómo tenemos un polinomio de grado 2n en el numerador, y también un polinomio de grado 2n en el denominador. Entonces los grados son los mismos y, por lo tanto, a medida que n se aproxima al infinito, la parte n se aproxima a la relación de los coeficientes iniciales que serían 1 sobre 1 o solo 1. Entonces, este límite será igual al valor absoluto de 2x, pero si lo deseamos, podemos mostrar más trabajo multiplicando la parte n que nos daría el límite cuando n se aproxima al infinito del valor absoluto de 2 veces la cantidad. Tendríamos n al cuadrado más 11n más 18. 11n plus 18 dividido por la cantidad n al cuadrado más 11n más 10. Nuevamente, observe cómo para la parte n, los grados son los mismos, por lo que el límite es igual a 2x veces 1 sobre 1 o solo el valor absoluto de 2x. Para que esta serie converja, sin embargo, mediante la prueba de relación, este límite debe ser menor que 1. Entonces, si resolvemos esta desigualdad de valor absoluto, podemos determinar el intervalo abierto de convergencia. Entonces, si factorizamos 2, tendríamos 2 veces el valor absoluto de x es menor que 1, dividir ambos lados entre 2. El valor absoluto de x es menor que 1, 2, lo que significa que x es menor que 1, 2, y también tiene que ser mayor que 1, 2 negativo. Lo que significa que el intervalo abierto de convergencia sería el intervalo abierto de 1, 2 negativo a 1, 2 positivo. Observe cómo esto se centra en 0. Observe cómo el intervalo de convergencia se centra en 0. Podemos distinguir por series divisionales ya que tenemos x aquí, no x menos la constante c. Pero ahora, tenemos que probar los puntos finales para ver si la serie converge o diverge en 1, 2 negativo y 1, 2 positivo. Entonces, cuando x es 1, 2 negativo, tendríamos la suma de n igual 1 a infinito de. Tendríamos 2 veces n negativo 1, 2.
a las n veces la cantidad de n más 1 dividido por la cantidad de n más 9. Bueno, si tenemos 2 elevados a la potencia de n veces 1 2 negativo elevado a la potencia de n, podríamos escribir eso como 2 veces negativo 1 2 al enésimo, que debería ser negativo 1 al enésimo. Entonces podemos escribir esto ya que la suma de n es igual a 1 al infinito de negativo a la enésima veces la cantidad de n más 1 dividido por la cantidad de n más 9. Observe cómo tenemos una serie alterna donde un sub n sería igual a la cantidad de n más 1 dividido por la cantidad de n más 9, pero observe cómo esto falla el enésimo término prueba de divergencia. Porque el límite a medida que n se acerca al infinito de un sub n no es igual a 0. El límite cuando n se acerca al infinito de la cantidad de n más 1 dividido por la cantidad de n más 9 sería igual a 1 que no es igual a 0. Esos límites iguales a 1 porque una vez más, observe cómo, el grado del numerador y del denominador es el mismo. Ambos son de primer grado y, por lo tanto, el límite es igual a la relación de los coeficientes iniciales. 1 sobre 1 o 1. Entonces la serie diverge en x es igual a 1 2 negativo. Por el enésimo término prueba de divergencia. X es igual a 1 2 positivo. Lo mismo sucede, excepto que ahora, tendríamos que la suma de n es igual a 1 al infinito de esto ahora sería positivo 1 2. Entonces, en lugar de tener 1 negativo a la enésima, tendríamos 1 a la enésima veces la cantidad de n más 1 dividido por la cantidad de n más 9. Bueno, 1 al enésimo es solo 1, así que tenemos la suma de n más 1 dividida por la cantidad de n más 9. Observe que un sub n es el mismo, y el límite también sería 1 que no es igual a 0, por lo que la serie también diverge en x es igual a 1 2 en la prueba de divergencia del enésimo término. Y dado que la serie diverge en ambos puntos finales, el intervalo de convergencia sigue siendo el intervalo abierto de 1 2 negativo a 1 2 positivo. Entonces, para responder nuestra pregunta, diremos la serie es convergente de x es igual a 1 2 negativo. No incluye el punto final izquierdo, así que diremos que no. Para x es igual a 1 2 positivo. Pero tampoco incluye el punto final correcto, por lo que decimos que no para el punto final correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.